la introducción, la revelación. Por ejemplo, Gálatas 1:11 dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Esto está como 3 páginas para adelante. Gálatas 1:11. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo: no lo recibí de hombre alguno, no lo aprendí de hombre alguno, sino que esto es una revelación de Jesucristo. Entonces, usted sabe que el apóstol Pablo reconoce la paternidad de Gamaliel. Como un maestro, Pablo dice: yo aprendí a los pies de Gamaliel. Pero en este caso, en la carta a los Gálatas, él les dice: hay una revelación que no me fue impartida por hombre alguno. Yo aprendí, fui a los pies de Gamaliel y tuve el conocimiento, tuve la información. Pero cuando le plació al Padre revelar a su Hijo, dice Pablo, entonces yo, después de 3 años, recién subí a Jerusalén a consultar a los que eran apóstoles antes que yo. Mire, él tuvo que digerir una revelación de Cristo durante 3 años antes de entender que estaba recibiendo un evangelio. Y Pablo es el que se planta diciendo: si alguno predica un evangelio diferente a este, que sea anatema. Mire la seguridad que tenía que tener este hombre para poder hacer declaraciones como esta. Si un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente a este, sea anatema. Entonces ahí usted se da cuenta que el hombre no está improvisando, no era una improvisación de una revelación o de una interpretación mental o emocional. No tenía que ver con intelecto, esto era pura y exclusivamente espíritu. ¿Amén? Entonces aquí no hay uno que sabe más y los demás no saben tanto. No, esto es un cuerpo que está siendo edificado por Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Entonces la idea apostólica de este hombre llamado Pablo es que todos lleguemos. ¿Ven? Ok, entonces ahí ustedes tienen y van a poder leer en sus casas, y sería muy bueno que ustedes pudieran llevarse los audios en algún pendrive para que también juntamente con la lectura puedan ir escuchando, porque eso le va a enriquecer mucho más. Hay cosas que no están escritas aquí porque son parte del desarrollo. Entonces Apocalipsis 1:1, usted tiene un hombre como Juan diciendo: esta es la revelación de Jesucristo, que Jesucristo le dio para manifestar a su siervo las cosas que habían de suceder. Entonces ahí usted tiene un poco el desarrollo de la palabra, el significado. Y tiene el punto número 1 que dice: Cristo no es el resultado de la necesidad del pecado de Adán y Eva. Allí entonces se pone el fundamento de lo que yo le estaba explicando, donde Cristo no es un invento por causa del pecado o la desobediencia, sino que siempre estuvo en la potestad de Dios, es la esencia de Dios. Es el Padre y el Hijo unidos para vivificar la humanidad. Sí, ahí tiene respaldo bíblico, porque eso es algo muy importante para que el Espíritu Santo les dé convicción a ustedes de esta enseñanza. El punto número 2 es muy importante también. Dice: Cristo no es el plan B de la Trinidad de Dios. Cristo es la genética, es la esencia. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces es importante, porque ese es el fundamento de toda esta escuela. Todo fue creado en Él, todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. O sea, ese es el resumen de varios módulos. Esto tiene 80 puntos. Nosotros vamos a intentar ver por lo menos hasta 20, dice acá. Sí, por lo menos hasta el punto 20. Así que de ahí nos quedan otros 60 puntos que más adelante tenemos que desarrollar.
Entonces usted va a descubrir a Cristo en todo ámbito bíblico, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Porque ahí es donde está escondida la esencia de las Escrituras que siempre quisieron manifestar a Cristo. O sea, Él es la principal piedra del ángulo. Él es el tesoro escondido en medio de todo este terreno que se llama el reino. Cristo es la manifestación de la esencia del reino. Entonces, cuando descubrimos esto, ¿sabe lo que es importante? Que la Biblia dice que usted y yo fuimos creados en Cristo para las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ahí, hermano, ahí es como que te entra una convicción del Espíritu que está en tu vida, porque dice: el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos nos resucitará y nos vivificará a nosotros. El mismo Espíritu. Y está hablando precisamente del Espíritu de resurrección, que es el Espíritu de Cristo. Entonces, note usted que muchos pasajes bíblicos nos van a hacer entender que hay un espíritu superior en nosotros que no tiene que ver con el espíritu del hombre, sino con el Espíritu de Cristo. La imagen y la semejanza de Dios en nosotros está creada para ser habitada por el Espíritu de Cristo. Usted tiene la forma en su espíritu, pero es necesario formar nuestra mente, nuestro corazón y áreas de nuestra alma a la imagen de Cristo. Por eso Pablo, el apóstol, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a los Gálatas: deformados que me están haciendo y me están provocando dolor, porque Cristo no está formado todavía en ustedes. Pero Pablo entendía que había una asignación apostólica y tenía que ver con formar a Cristo en la mente de sus hijos. Por eso Pablo es el que habla acerca de la mente de Cristo. Es el que le dice: más vosotros tenéis la mente de Cristo. Ahí estaba creando a Cristo Pablo, formando a Cristo en el alma de sus hijos, no en el espíritu. Eso es sumamente importante. En el espíritu usted tiene la esencia de Dios, imagen y semejanza de Dios, pero nuestra alma es la que tiene que ser formada. Siempre digo esto, pero es muy importante, hermanos. Dice la Biblia que usted y yo somos ministros de un nuevo pacto. ¿Sí? ¿Usted leyó eso? ¿Puede confirmar que eso está en la Biblia? Que nosotros fuimos hechos por el Señor ministros de un nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Porque ahí es donde entra la discusión de mucha gente para decir: yo soy un ministro del nuevo pacto, soy un ministro de esta nueva revelación, entonces voy a desechar todo el antiguo pacto, o voy a desechar todas las sombras proféticas. El apóstol Pablo es uno de los que dice que hay unas sombras proféticas que fueron manifestadas y cumplidas en Cristo. Ahora, necesariamente una persona que no entiende las sombras proféticas no puede entender la esencia de Cristo. Si usted no entiende el antiguo pacto, usted no puede saber el Cristo que usted tiene. Porque todas las sombras proféticas hablaron de Él, y de lo que Él tiene, y de lo que Él es, y de lo que Él manifiesta. Entonces es sumamente importante. Por ejemplo, una sombra profética puede ser el aceite. Entonces los ministros del nuevo pacto dicen: ya no use aceite, porque el aceite es Cristo derramado. Significaba y simbolizaba que Cristo iba a ser derramado sobre la humanidad. En la profecía que dijo Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es una profecía cumplida. Hasta ahí está bien, pero la idea no es dejar o desechar, porque el problema no es el aceite, el problema es la mentalidad que no entiende que eso es una representación, es un elemento profético, pero la esencia se llama Cristo. Cristo es el monte de Sión, ¿verdad? Pero Cristo es el altar sobre el monte, y Cristo es el sacrificio sobre el altar. Cristo es el incienso del altar y Cristo es el fuego, pero la Biblia dice que Cristo es el sumo sacerdote. Entonces ahí usted ve una dimensión completa de un Cristo que lo encierra todo.
Por eso cuando usted va descubriendo que esas sombras proféticas del sacerdocio, lo único que tenían que enseñarnos a nosotros es un orden sacerdotal. Entonces apareció Aarón, apareció Leví, entonces se establecieron todas las leyes mosaicas, y ahí apareció Moisés en todo el asunto del antiguo pacto. Sin embargo, todo lo que ellos querían manifestar era representar a un sacerdocio que era el de Melquisedec, o sea, el de Cristo. Cuando se le aparece Melquisedec a Abraham, usted lo que tiene ahí es una epifanía o una teofanía donde Dios se le aparece a un hombre. Ese es alguien que representa un sacerdocio. Entonces usted va a leer en los Salmos: tú eres rey para siempre según el orden de Melquisedec. Usted no tiene el orden de Aarón y usted no tiene el orden de Leví. Nuestros músicos no son levitas, porque el orden sacerdotal de los músicos dejó de ser Leví y dejó de ser Aarón para ser el orden de Melquisedec. O sea, somos ministros cristocéntricos. Nuestro sacerdocio es Cristo. ¿Se entiende lo que dije? No estoy en contra de Aarón y de Moisés. Ellos tenían que representar algo que vino Cristo a manifestar. Entonces nuestro sacerdocio es Cristo, Melquisedec. Entendiendo algo, nosotros tenemos que entender que el pueblo elegido es Israel. Eso no se discute para nada. Ningún ministro del nuevo pacto le puede discutir a usted que Israel es el pueblo elegido. Dios dice: yo soy el Dios de Israel, y Dios es el que se presenta. Entonces, de repente en el nuevo pacto teníamos un conflicto por no entender esto, porque no entendíamos si estábamos a favor de las fiestas, que eran las fiestas de Dios, que celebraban los judíos. Entonces la iglesia dijo: no, son las fiestas de los judíos. No, son las fiestas de Dios. Sin embargo, toda fiesta era una sombra profética de lo que manifestó Cristo. Todas las fiestas que celebró el pueblo judío se manifestaron en Cristo. Cristo es la esencia de todas las fiestas que Dios le pidió al pueblo. ¿Vamos bien? Entonces, la idea del judaísmo solo puede asentarse en la humanidad de Jesús. ¿Jesús fue judío? Claro que sí. ¿Tuvo las leyes judías? Claro que sí. ¿Las respetó? Sí, Señor. Y Él dijo: si alguno no las cumple, entonces va a ser considerado como el más pequeño. Ahora, eso era en cuanto a toda la humanidad de Jesús. Pero si usted tiene en cuenta que el Espíritu de Cristo existía desde la fundación del mundo, entonces usted se da cuenta que el Espíritu de Cristo no tiene una genealogía humana. Entonces, lo que usted va a entender en esta escuela es la diferencia entre Jesús y el Cristo. De hecho, Jesús es el Cristo, pero la humanidad de Jesús era judía. La esencia de Cristo no. Qué bueno ver ministros, ver muchos pastores. Qué lindo. El Señor es bueno. Sigo entonces. Entonces ahí yo puedo explicar la diferencia entre el pueblo elegido y la diferencia entre el pueblo adquirido. El pueblo adquirido somos los gentiles. Y menos mal que se pagó un precio por nosotros, porque eso es gracia. El precio no se pagó por Israel. Israel ya era elegido. El precio se pagó por los que no lo merecían. Por eso Pedro le dice a los gentiles: mas vosotros sois pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que está diciendo Pedro ahí es: ustedes fueron considerados, ¿por qué? Por la adquisición. Ustedes fueron adquiridos, se pagó por ustedes. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Amén. Menos mal. Por eso el mismo apóstol es el que dice:
que fueron quebradas ramas en el olivo original, para que en esa quebradura de ramas fueran injertados las ramas de un olivo silvestre. Gloria a Dios por esto. Entonces ahí usted recibe toda esa explicación para que no se levante contra los hermanos judíos, sino para que cada uno entienda su lugar. Amén. Entonces yo ya no peleo, antes peleaba y discutía. Ya se me pasó eso. Punto número 4. Cristo no usa sangre humana para expiación. Jesús sí lo hace. En esto es muy profundo y es muy delicado, de hecho al punto tal de que con varios ministros y con varios pastores hemos charlado del tema ampliamente hasta entender esto. Dios es un Dios que establece en la ley que Él aborrece los sacrificios humanos. ¿Usted leyó eso en el Antiguo Pacto? Dios se levanta contra Moloch y contra toda la gente que sacrifica a sus hijos a ese Dios. Y Dios mismo es el que se planta y dice que Él no recibe, o sea que Él aborrece a los que sacrifican humanos. Entonces la idea de esto es como un Dios que te denuncia que aborrece los sacrificios humanos va a tomar el sacrificio humano para expiación y redención. Porque pareciera que hay una contradicción en la misma escritura que leemos todos. Entonces no hay ninguna contradicción. La sangre humana tenía que estar derramada. ¿Por qué? Porque la creación fue corrompida desde el pecado del primer Adán por todas las generaciones, y cuando Jesús nació adquirió la misma sangre. La sangre que tenía Jesús tenía la misma iniquidad que tenía la de los pecadores. Entonces esa sangre no podía redimir porque era sangre corrompida. Sin embargo, el Espíritu de Cristo que estaba sobre Jesús entendió que sujetando toda la naturaleza humana a obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, entonces cuando estaba muriendo en la cruz, ese derramamiento de sangre fue algo prácticamente bien profético, porque esa sangre derramada era que había una transferencia, había una sangre nueva ahora. ¿En qué? En que el Espíritu de Cristo resucitó a Jesús de entre los muertos, y ahora el Espíritu de Cristo trae gloria sobre el cuerpo muerto, y ahora es un cuerpo glorificado, es un cuerpo viviente pero glorificado, que puede comer con sus discípulos porque estaba en calidad de glorificado. Era un cuerpo igual que usted, igual que yo, pero glorificado, con gloria, con una sangre nueva. Entonces, ¿qué es lo que trae redención? No es la sangre humana. Lo que trae redención es el Espíritu que habitaba esa sangre. ¿Cuántos saben que la sangre tiene espíritu? Y que ahí está la vida. Pero es necesario que esto sea claro. ¿Para qué? Para que usted no quede confundido. ¿Jesús es el Cristo? Sí. ¿La sangre de Cristo fue derramada y trajo redención? Sí, es lo que dicen los apóstoles. Pero no es la sangre como natural, sino que es el Espíritu que estaba poseyendo esa sangre. Es lo que hizo obediente a esa sangre. Por eso dice que Él aprendió obediencia. Por eso dice que fue tentado en todo, pero sin pecar. Claro. Toda la parte de la tentación tenía que ver con la parte humana. Miren. Bueno, ahí tiene algunos pasajes donde el Señor prohíbe los sacrificios humanos. De hecho, la teología todavía tiene una disyuntiva con la hija de Jefté. Si usted conoce la historia, es la hija que un padre entrega al Señor por una promesa que hizo: la primera persona que me salga a recibir de la ciudad, yo la sacrifico. Y salió la hija. Entonces esa historia que parece tan de terror ha confundido a mucha gente,
porque algunos teólogos dicen que el hombre la sacrificó y la mató, y otros dicen que no la mató, sino que no le permitió casarse, porque lo que termina aclarando la Biblia es que esa mujer no conoció esposo. Entonces ahí está esa discusión, pero hasta ahí nadie puede asentar o decir que sí hubo un sacrificio humano que Dios el Padre recibió. Entonces el único sacrificio humano que el Padre recibió fue el de Jesús por causa del Espíritu de Cristo, para redención, para santificación, para justificación. ¿Se entiende? Diga algo. Bueno, entonces yo les recomiendo los audios así. Apóstol, traigo una... Sí. ¿A dónde posa nuestro espíritu en la eternidad? No. Según Eclesiastés, dice que los hombres no alcanzan a entender que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, lo que dice el sabio ahí es que hay una área de nosotros que está conectada a la eternidad, aunque nuestro cuerpo es pasajero y nuestra alma por la tierra. Sin embargo, hay algo en nuestra naturaleza humana que está conectado a la eternidad espiritualmente. Entonces, más allá de que nosotros podamos nacer y morir en la tierra, hay algo que Salomón dice, el corazón, que tiene que ver con el espíritu, que está conectado a la eternidad de Dios. Entonces, nosotros somos un espíritu creado por Dios en Cristo, al cual se le concedió un alma y se le concedió un cuerpo para vivir en la tierra. Pero nuestra esencia es que somos espíritu. Venimos desde la eternidad, traemos eternidad y somos seres mortales en la tierra. ¿Se contestó?